Este es un Cadillac CTS-V del 2019 y era una de las berlinas más salvajes que había en el mercado. Este coche tenía 640 caballos y aunque salió hace ya unos años, seguía teniendo más potencia que el BMW M5 Competition y el Mercedes AMG E63. Hoy voy a analizar de este CTS-V. Y el CTS-V es impresionante. Esta generación del CTS-V debutó para el año 2016 y llegó pisando muy fuerte. Este coche tenía un V8 sobrealimentado de 6,2 litros con 640 caballos y 854 Nm de par. Toma prestado su motor de Chevrolet Corvette Z06, no del Corvette normal, sino del Z06. Tiene tracción trasera y acelera de 0 a 100 en unos 3,8 segundos. Este es el mejor CTS-V jamás fabricado, mejor que el modelo original que yo tuve y mejor que la segunda generación que también tuve, pero por desgracia estaba a punto de desaparecer. Cadillac estaba reduciendo su gama de berlinas e iba a sustituir el CTS y el ATS, que era más pequeño, por un único modelo, y se supone que la producción del CTS terminaría muy pronto. Así que decidí analizarlo antes de que el legendario nombre CTS-V desapareciera. Así que voy a enseñaros el CTS-V en detalle y voy a mostraros todos sus detalles y características de una de las berlinas más potentes que podías comprar. Después saldré a conducirlo y finalmente le daremos una puntuación. Voy a empezar con los detalles y características hablando de los modos de conducción del CTS-V. En este coche tienes 4. Tienes Tour, que es el modo normal, después tienes Sport, Track y Snow and Ice. Y hay otro detalle interesante relacionado con los modos. En realidad este coche tiene un quinto modo de conducción secreto. Si pones el coche en modo track y luego pulsas 2 veces muy rápidamente el botón para desactivar el control de tracción, que te permite configurar los ajustes del coche cuando estás en modo Performance Traction. Puedes elegir entre With, Drive, Sport 1 y Sport 2, así que tienes un poco más de versatilidad y posibilidades de configuración cuando estás en modo track gracias a ese pequeño menú secreto. Y un último detalle digno de mención sobre los modos. Como ya he dicho, puedes cambiar entre Tour, Sport y Track, y eso endurece la dirección. También cambia la respuesta del acelerador, del funcionamiento del cambio automático y ese tipo de cosas, pero además cambia el sonido del escape. Escuchad cómo suena este escape. Lo siguiente está junto al pequeño interruptor que permite cambiar entre los distintos modos de la consola central. También tienes la tapa de los portavasos. Normalmente no hablaría de algo así, pero esta me gusta porque si la empujas se retrae automáticamente y ya puedes colocar las bebidas. Y si tiras de ella, cuando está retraída, vuelve a extenderse automáticamente y cubre otra vez los portavasos. Así que no tienes que abrirla y cerrarla manualmente como un simple mortal en un coche aburrido. Y la tapa de los portavasos no es el único elemento retráctil interesante. Mirad esto. Hay un compartimento oculto detrás de los botones de la consola central. Si presionas la parte inferior de la consola central, se abre y deja al descubierto este compartimento secreto, que en realidad es un cargador inalámbrico para el teléfono móvil. Puedes abrirlo, dejar ahí el teléfono y se cargará mientras conduces. Y, por supuesto, puedes volver a cerrarlo y nadie sabrá siquiera que el teléfono está ahí dentro. Una cosa que me gusta de este mecanismo de apertura de la consola central es que cuando se abre todos los botones desaparecen y simplemente parece una tapa que se está levantando. Cuando vuelves a cerrarla los botones reaparecen y por supuesto la razón es que esos no son botones físicos. Como ocurre en muchos Cadillac, esto es en realidad un panel electrónico. En lugar de botones tradicionales que pulsas, simplemente tocas distintas zonas del panel para controlar diferentes funciones, como por ejemplo la climatización. Y cuando lo tocas recibes una pequeña respuesta áptica, una ligera vibración en los dedos para que sepas que la pulsación se ha registrado. Todos los mensajes y botones de este panel electrónico no se iluminan hasta que el coche está encendido. Eso significa que cuando están apagados el interior y el salpicadero tienen un aspecto mucho más limpio. A mí me gusta este pequeño panel electrónico sustituyendo a los botones tradicionales, pero incluso yo reconozco que hay algunos lugares donde Cadillac ha llevado esa idea demasiado lejos. Por ejemplo, en la parte superior derecha de la consola central hay un pequeño botón negro que pone Glove Box. Pulsas y se abre la guantera. Sinceramente, no estaba perfectamente conforme con un tirador normal para abrir la guantera. No creo que haga falta un botón electrónico para eso, es un poco exagerado. Y ahora pasamos a la consola central. No hay nada especialmente interesante, simplemente un compartimento de almacenamiento normal. Hay algunos puertos USB, pero también hay una toma de corriente doméstica. Así que si quieres conducir tu CTS-V mientras enchufas una batidora,
Cadillac te lo permite. Ahora viene un detalle tecnológico muy interesante relacionado con el retrovisor interior, y probablemente estés pensando, ¿cómo puede tener tecnología un retrovisor? Pues porque en este coche no es un espejo, es una pantalla. Cadillac ya había eliminado el retrovisor tradicional y en su lugar había una cámara situada en la parte trasera del coche que envía la imagen al retrovisor. La idea es que cuando miras un retrovisor convencional ves los asientos traseros, los reposacabezas y parte del maletero, pero cuando la cámara está situada atrás no ves nada de eso. Solo tienes una vista completamente despejada de lo que hay detrás del coche. Y sinceramente me parece una idea muy buena, que creo que acabará llegando a muchos más coches. Aunque hay dos detalles interesantes sobre esta cámara. Uno de ellos es que puedes volver a cambiar de la pantalla al espejo tradicional si quieres. Es curioso porque obviamente resulta mucho menos práctico y menos útil, pero creo que esto se debe a cuestiones de homologación. Creo que la normativa obliga a que exista algún tipo de espejo retrovisor tradicional, aunque instales un sistema de cámara mejor. Otro detalle interesante es que, como la cámara está montada muy atrás, cuando conduces los coches que vienen detrás a una distancia completamente normal, parece estar pegados a tu paragolpes. Y eso ocurre porque cuando miras un retrovisor convencional, ves la parte trasera de tu propio coche y luego lo que hay detrás. Pero con este sistema solo ves lo que hay detrás. Así que los coches que normalmente parecerían estar a unos 6 metros de distancia, ahora parecen estar apenas a 1,5 metros, simplemente por la posición donde está instalada la cámara. Quiero hablar del hecho de que este es el Pedestal Edition. Como dije antes, está pensado para conmemorar los 15 años de la gama Cadillac V-Performance. Tienes ese color bronce, Sun Metallic, y también tienes este acabado interior en una especie de fibra de carbono con tono bronce que sinceramente queda muy bien. Y además tienes la parte central de los asientos en color blanco, que también tiene muy buen aspecto. Al parecer Cadillac solo va a fabricar unos pocos cientos de unidades de esta edición Pedestal Edition para los compradores más exigentes del CTSV. Y hablando de asientos, este coche tiene una característica realmente interesante. Obviamente dispone de asientos eléctricos. Su precio de venta ronda los $105.000, así que era de esperar. Puedes moverlos de la forma habitual, hacia adelante, hacia atrás, pero también hay una pequeña rueda de ajuste cuyo funcionamiento podría resultar algo confuso. En cuanto empiezas a mover esa rueda, los controles del asiento aparecen en la pantalla táctil central para mostrarte exactamente qué ajuste estás modificando mientras giras el mando. Es una idea realmente buena porque elimina esa típica duda de ¿qué estoy ajustando exactamente? No termino de notarlo. Y lo mejor es que tanto el conductor como el pasajero pueden estar ajustando sus asientos al mismo tiempo y ambos aparecerán en la pantalla mostrando exactamente qué ajuste está realizando cada uno. Ahora bien, hay algo curioso sobre esa pantalla del sistema. Cuando aparecen los controles de los asientos, si estás moviendo el asiento y los controles aparecen en la pantalla, podrías pensar que puedes tocar la pantalla para mover el asiento. Pues no. De hecho, aparece un mensaje que dice utiliza el mando para mover los asientos, no puedes interactuar con la pantalla táctil. Ahora pasamos a la pantalla del sistema multimedia. Este CTSV incorpora la versión más reciente del sistema Cadillac Q. A muchos periodistas del motor, probadores, no les gustan las versiones anteriores. La nueva versión había sido actualizada y era mejor. Para empezar, responde mucho más rápido. Y ya no existe ningún retraso entre el momento en que tocas la pantalla y el momento en que ejecuta la acción. Se puede ver perfectamente cómo me desplazo por los distintos menús, funciona muchísimo mejor y más parecido a un smartphone. Y donde más se nota es en el navegador, cuando haces el gesto de pellizcar para acercar o alejar el mapa, o cuando desplazas con los dedos responde muchísimo más rápido que el sistema anterior. Y como se trataba de un sistema nuevo, evidentemente también incorporaba algunas funciones y curiosidades nuevas. Una de las más interesantes es el aviso de zona escolar. Cuando vas conduciendo y entras en una zona escolar, el coche emite un aviso sonoro y luego aparece un mensaje en la pantalla indicando que has entrado en una zona escolar. Y la verdad es que es una buena idea. Vas a 64 km por hora en una zona limitada a 40, no te das cuenta y acabas recibiendo una buena multa, pues este coche te avisa y no está nada mal. Ahora vamos con otro detalle. Una de las formas en que este coche deja de ver el paso del tiempo es mediante su sistema de cámaras. La calidad de la cámara de marcha atrás realmente no es demasiado buena, especialmente si la comparas con la de los rivales como el Mercedes AMG 63 o el BMW M5, pero sí tiene una función relacionada con las cámaras que me encanta. El splitter delantero del coche está muy cerca del suelo, así que siempre estás preocupado por rozarlo en las entradas de garaje. Pues bien, hay una cámara apuntando directamente al splitter delantero que te muestra exactamente dónde está y si vas a golpear algo o si estás demasiado cerca de un bordillo y vas a rozarlo. De hecho, va incluso un paso más allá.
Puedes activar unas líneas guía y aparecen unas líneas rojas alrededor del splitter que delimitan una zona de seguridad, indicando que no quieres que ningún objeto entre en esa área. Es una idea realmente buena para coches bajos. Me sorprende que modelos como los Ferrari o los Lamborghini no incorporen algo parecido. Y hablando de cámaras, este coche no solo tiene cámaras delantera y trasera para aparcar, también tiene una cámara instalada en el parabrisas apuntando hacia adelante. Ahora bien, no es una cámara tipo dashcam. Creo que todos los coches nuevos deberían llevar una dashcam de serie, pero no es el caso aquí. En realidad, esta cámara forma parte del sistema Performance Data Recorder. Cuando entras en circuito, puedes introducir una tarjeta SD en la guantera y grabar tus vueltas, para analizar después si trazaste bien el vértice, donde fuiste más lento o donde fuiste más rápido, para hacer precisamente eso. Es una función interesante. Pero el Performance Data Recorder no solo sirve para registrar tus tiempos en circuito. Si entras en el menú de configuración, también puedes hacer que empiece a grabar automáticamente cada vez que pongas el coche en modo ballet. Así que entregas el coche al aparcacoches, activas el modo ballet y más tarde puedes revisar la grabación para asegurarte de que el aparcacoches no se volvió loco haciendo quemadas de rueda con tu CTSV gracias al sistema de cámaras integrado. Este coche incorpora algo llamado Safety Alert Seat. El asiento vibra si, por ejemplo, empiezas a salirte del carril y estás dando marcha atrás y estás a punto de golpear algo. Estás haciendo algo que no deberías y además es configurable. Puedes desactivar el Safety Alert Seat y hacer que en su lugar el coche emita un pitido de advertencia. Lo curioso es que no puedes tener ambas cosas al mismo tiempo. O bien el coche te avisa con un pitido cuando estás a punto de golpear algo, o bien vibra el asiento. Por alguna razón son funciones mutuamente excluyentes. Otra función curiosa es que puedes configurar el nivel de amabilidad del sistema de control por voz. Lo digo completamente en serio. Entras en los ajustes y puedes elegir mensajes amistosos. El propio coche los define como mensajes con más personalidad. O por el contrario, puedes elegir mensajes breves, concisos y prácticamente secos. Me encanta. Si eres de los que prefieren que una máquina les hable de forma más amable, puedes configurar el sistema para que los mensajes de voz sean más simpáticos que los que vienen por defecto. Ahora pasamos a las plazas traseras del CTSV. Aquí detrás no hay demasiadas cosas fuera de lo normal. Es un espacio bastante amplio, de buena altura y un buen espacio para las piernas. Eso sí, hay un par de detalles interesantes. Uno de ellos es que los asientos traseros son calefactables. Además, aquí también encontramos el mismo panel electrónico negro para controlar la climatización. Los pasajeros traseros tienen su propia zona de climatización y pueden ajustar la temperatura, la velocidad del ventilador y otras funciones similares. Quizá el detalle más curioso de la parte trasera sea que también incorpora un micrófono instalado en el techo, así que si tienes el teléfono conectado por Bluetooth y vas hablando durante la marcha, no solo pueden participar los ocupantes delanteros, los pasajeros traseros también pueden hablar gracias al micrófono trasero. Y ahora salimos al exterior del CTSV. En la parte trasera encontramos este enorme alerón que adopta una forma de V, un diseño característico de Cadillac. Puedes ver esa forma en muchos lugares del coche, incluso en la base del logotipo de Cadillac. Pero aquí atrás también encontramos una de mis funciones favoritas de todo el coche, y es el lavador de la cámara de marcha atrás. En un coche normal tienes una cámara trasera, perfecto. En este coche tienes una cámara trasera y además un pequeño pulverizador que la limpia. Si empujas hacia adelante la palanca del limpiaparabrisas situada en la columna de dirección, se activa un pequeño chorro de agua que limpia directamente la cámara trasera. Así que si la cámara está sucia y no quieres salir del coche para limpiarla con un trapo, el propio coche la limpiará por ti. Y ahora abrimos el maletero del CTSV. No hay nada especialmente extraño ni interesante, simplemente tienes un maletero de tamaño bastante normal para un vehículo de estas dimensiones. Si levantas el suelo del maletero, encontrarás un par de compartimentos de almacenamiento ocultos. Aunque este coche no lleva una rueda de repuesto de tamaño completo, se incluye un pequeño kit de reparación, algo bastante habitual en coches de altas prestaciones como este. Quizás lo más curioso del maletero esté en el lado izquierdo. Hay un compartimento donde se encuentra la batería y tiene una pequeña pestaña para abrirlo, muy sencillo. Pero si mueves esa pestaña en la dirección contraria, bloquea el compartimento de la batería. Supongo que la idea es evitar que algún objeto que lleves en el maletero salga despedido, golpee la tapa, la abra y desconecte accidentalmente la batería mientras conduces. Ahora vamos a la parte delantera del CTSV. Siempre me ha encantado el diseño frontal de esta generación. Para mí tiene un aspecto enfadado y tremendamente agresivo. El abultamiento del capó, del enorme splitter delantero, la gigantesca parrilla. Este coche transmite perfectamente la imagen de la berlina de altas prestaciones que realmente es.
hay un par de detalles interesantes. Uno de ellos es que si miras por debajo del paragolpes, justo bajo la parrilla, puedes ver la ubicación de esas pequeñas cámaras que muestran el splitter delantero. Se entiende perfectamente por qué tienen tan buena visión del splitter, porque están prácticamente justo encima de él. Otro detalle del frontal son los faros, y en concreto las luces diurnas que me encantan en este coche. Puedes ver que comienzan dentro del conjunto principal del faro, luego bajan hacia el paragolpes, se interrumpen por su diseño y continúan en un segundo módulo situado más abajo. Creo que el efecto visual es realmente espectacular y merece la pena mencionar que cuando activas el intermitente únicamente se ilumina la parte inferior como intermitente. Y ahora abrimos el capó del CTSV porque aquí también hay un par de detalles interesantes. Uno de ellos es que el capó está fabricado en fibra de carbono. Puede parecer un poco absurdo intentar ahorrar peso en una gran berlina deportiva de lujo como esta. ¿Y cuánto peso puede ahorrar realmente un capó de fibra de carbono? Quizás 1 kilo, pero aún así Cadillac decidió seguir ese camino y consigue ahorrar un poco de peso. Además, en la parte interior del capó puedes ver que han impreso una enorme V. Así que cuando abres el capó no solo puedes enseñar el motor para demostrar que tienes un V, también puedes enseñar esta pequeña pieza de plástico bajo el capó que también lleva una V. Pero obviamente lo más importante aquí debajo es el motor. No hay nada especialmente extraño o curioso que comentar, simplemente tienes este V8 de 6.2 litros con 640 caballos y convierte a este coche en un auténtico monstruo. Y esos son los detalles y características del CTSV. Ahora es el momento de salir a la carretera y ver cómo se conduce. Muy bien, conduciendo el CTSV. Estando parado, el coche se siente dócil. De hecho, resulta bastante agradable. Sabes que llevas bajo el capó un enorme V8 de 640 caballos, pero transmite lo que un coche de lujo, justo como esperas. El retrovisor sigue siendo una sensación extraña. Creo que realmente es mejor tener este sistema porque no tienes que lidiar con la tapa del maletero. Pero lo raro es que resulta extraño pasar de mirar el mundo real a levantar la vista. Estás acostumbrado a mirar un espejo, pero en realidad estás mirando una pantalla. Tus ojos necesitan un instante para adaptarse. El sonido del motor de este coche es maravilloso. Me encanta. Es un enorme V8. Simplemente suena y es increíble. Hace que quieras acelerar constantemente. De verdad te apetece hacerlo. Muy bien, voy a darle. ¡Wow! Sí, es rápido. No hay ninguna duda. Es realmente rápido y acelera como un coche de lujo. Creo que eso es precisamente lo interesante. Cuando pisas el acelerador a fondo, no sientes que el mundo se esté acabando ni nada parecido. Todo sucede de una forma muy controlada. Se mantiene muy estable y muy bien asentado. Sabes que todo está ocurriendo muy deprisa, pero el habitáculo sigue siendo relativamente silencioso. Todo sigue sintiéndose muy estable, como en una berlina alemana de lujo. El primer CTSV apareció hace unos 15 años y con el paso del tiempo lo fueron refinando y refinando. Tomaron como referencia a los mejores del segmento y ahora se comporta exactamente como esperarías. La respuesta del acelerador es muy buena y en modo Sport responde de inmediato y el coche también toma las curvas muy bien, mejor de lo que esperaba. Visualmente el CTSV parece enorme. En realidad no lo es tanto, pero aún así no esperaría que cambiara de dirección con tanta rapidez. Sin embargo, lo hace francamente bien. Este cambio automático también funciona muy bien y combinado con un acelerador tan inmediato, da la sensación de que puedes dosificar el coche exactamente como si estuvieras cambiando de marcha manualmente. Es un coche rápido, de verdad que lo es, y resulta especialmente impresionante porque teniendo en cuenta su tamaño y toda la tecnología que incorpora, la experiencia es muy especial. Está sentado en un coche de lujo, con todo el equipamiento propio de un coche de lujo, y eso siempre me ha encantado como aficionado a los coches de altas prestaciones, que además son prácticos. Y este es un ejemplo perfecto. Aunque el diseño de este coche ya tenga algunos años frente a la competencia más reciente, como el Audi RS5 de Sportback o el BMW M5, sus prestaciones no se sienten inferiores en ningún aspecto. Es cierto que algunos elementos del interior ya no parecen tan modernos. Por ejemplo, nunca me han gustado las palancas de los intermitentes de los coches de General Motors, y la pantalla Key Display no es tan nítida. Pero son pequeños detalles, porque en cuanto a prestaciones, creo que este coche sigue estando al nivel de todos sus rivales directos. Y así, era el Cadillac CTSV del 2019, una de las berlinas deportivas más impresionantes del mercado, y una de las berlinas deportivas más impresionantes jamás fabricadas. Es una pena que este coche desaparezca, pero tengo muchas ganas de ver cómo va a sustituirlo Cadillac. Y ahora ha llegado el momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación es de 66 de 100. No
no sorprende que aparezca en la parte baja de la clasificación, ya que el CTSV es la berlina deportiva de lujo más veterana que seguía vendiéndose nueva, pero sigue siendo un coche excelente y muy divertido.